Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 30ª emisión regular del Estado de las Luchas. Desde donde la lucha nos convoque o nos lo permita, llegamos hasta ustedes luego de 79 días desde nuestro último encuentro. En este discurso que desde hace casi 13 años trata de visibilizar todas las luchas de nuestro pueblo y difundirlas en forma interactiva, creando una herramienta comunicacional al servicio de la gente de bien. Esta vez, quizás alarmados por la locura del poder de proteger al macho hasta las últimas consecuencias, hemos de dedicar la emisión completamente a las violencias hacia las mujeres. A 11 años de aquel grito fundacional, el Ni Una Menos vuelve a las calles no como un aniversario, sino como un grito de guerra frente al Estado que abandona y un sistema judicial que encubre. El femicidio de Agostina Vegas, de apenas 14 años en Córdoba, es la radiografía del fracaso, un crimen anunciado, permitido por la desidia institucional y envuelto en una campaña mediática de saturación para ocultar la responsabilidad política detrás de la tragedia. Más adelante nos adentraremos en cómo el sistema, a través del Estado, sus instituciones y sus medios, revictimiza a las mujeres y defiende al macho, que cuanto más poderoso sea, más beneficiado será del encubrimiento. Les contaremos cómo se orquestan las victimizaciones en los casos de Candela Lizaga y Melody Rakauskas, porque para los poderosos el macho siempre tiene razón. Tal es la protección que personajes siniestros como el abusador Pedro Brigger exigen indemnizaciones multimillonarias por haber sido despedidos por sus reiterados acosos. Tal el caradurismo de los machos del poder. A 11 años de aquel grito fundacional, el Ni Una Menos vuelve a las calles no como un aniversario, sino como un grito de guerra frente a un Estado que abandona y un sistema judicial que encubre. El femicidio de Agostina Vega, de apenas 14 años en Córdoba, es la radiografía del fracaso, un crimen anunciado, permitido por la desidia institucional y envuelto en una campaña mediática de saturación para ocultar la responsabilidad detrás de la tragedia. Queremos resaltar los aspectos que desarrollaremos en los informes sobre el particular. La desaparición de Agostina el 23 de mayo y su posterior hallazgo en el barrio Ampliación Ferreira no fue un producto del azar, sino de la impunidad garantizada. El principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier, empleado municipal con vínculos en la Barra Brava del Instituto y conexiones políticas, tenía antecedentes claros. En mayo de 2025 ya había sido detenido por secuestrar a otra joven en el mismo domicilio. Que haya recuperado la libertad en apenas 20 días gracias al pago de una fianza es la prueba contundente de un poder judicial que abrió la puerta al asesino para que volviera a actuar. En medio del dolor, el caso ha sido utilizado para una operación de saturación informativa. La aparición de un manuscrito misteriosamente hallado por la abuela materna y la filtración de declaraciones de la madre mientras estaba sedada en una clínica no son casualidades. Son maniobras cínicas para desviar el eje de un femicidio ejecutado con extrema violencia hacia un laberinto de disputas familiares. Esta operación busca agotar la atención pública y proteger a los responsables políticos y judiciales que permitieron que un peligroso violento estuviera en la calle. El sistema educativo provincial también expone sus grietas. Agostina no asistía a clases desde el 8 de mayo debido a amenazas externas. Aunque la institución activó llamados preventivos, la menor quedó desprotegida durante 3 semanas críticas, lejos de la rutina escolar que en muchos contextos funciona como el último anillo de contención. La desconexión entre los avisos preventivos y la respuesta estatal para garantizar la seguridad de la joven es sencillamente criminal. ¡Vamos a los informes! El caso de Agostina Vega, el aberrante femicidio que conmueve al país. La crónica del femicidio de Agostina Vega, 14 años, expone de manera cruda el fracaso de los anillos de protección estatal y familiar en la ciudad de Córdoba.
La reconstrucción de los hechos ratifica que la adolescente desapareció la noche del sábado 23 de mayo tras salir de su hogar. Mediante el cruce de registros fílmicos de cámaras de seguridad del barrio Cófico y la geolocalización de las antenas telefónicas, la fiscalía liderada por Raúl Garzón logró determinar que la menor ingresó a la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, donde se sospecha que fue asesinada. Los rastreos viales posteriores marcaron la ruta de un automóvil Ford Ka utilizado para trasladar y ocultar el cuerpo de la víctima, el cual fue hallado enterrado días después por canes policiales en un predio descampado del barrio Ampliación Ferreira. El principal sospechoso, empleado municipal vinculado políticamente a sectores locales y a la barra brava del Club Instituto, permanece alojado en el penal de Boer bajo estricta observación psiquiátrica tras intentar quitarse la vida. Su detención reactivó un grave escándalo institucional al confirmarse que en mayo de 2025 ya había sido arrestado por secuestrar, atar y amordazar a otra joven en el mismo inmueble, recuperando la libertad apenas 20 días después mediante el pago de una fianza. En cuanto a la situación escolar de la menor, las autoridades del IPEN 169 Rafael Escudí y del Ministerio de Educación Provincial confirmaron que Agostina no asistía a clases desde el 8 de mayo debido a un trámite de pase de escuela gestionado por su madre a raíz de supuestas amenazas externas, un factor que, si bien activó los llamados preventivos de la institución, la mantuvo alejada de la rutina escolar durante las 3 semanas previas al crimen. En medio del duelo, el debate público se vio sacudido por la aparición de un manuscrito entregado a la fiscalía por su abuela materna, Elizabeth Heredia, quien alegó haberlo encontrado en un cajón de ropa interior. La difusión televisiva de este texto centrado en reproches hacia el padre biológico, sumada a la filtración de supuestas declaraciones de la madre de la menor mientras permanecía internada y sedada en una clínica médica, configuró una patética maniobra de saturación informativa. Estas operaciones intentan desviar el eje de la investigación judicial de un femicidio con extrema violencia hacia un escenario de disputas o vulnerabilidades del entorno familiar directo. Frente a las filtraciones efectuadas en pleno secreto de sumario, el Poder Judicial deberá evaluar las responsabilidades penales conexas por la violación de secretos, manteniendo el foco estricto en las pericias científicas para esclarecer el crimen. Hasta aquí referimos los hechos de este aberrante femicidio. No fuimos ni seremos nunca vehículos de campañas ni creadores de grietas farsantes. Un femicidio cada 31 horas nos obligan a seguir cada uno de estos casos a fondo, porque cuando el ojo del pueblo se desvía las razones para hacer justicia al Estado se le hacen optativas. Justicia para Agostina Vega. Ni una menos. Las deudas de la violencia, el ni una menos ante el horror de Agostina Vega, el origen de un grito colectivo. El movimiento Ni Una Menos no nació en las estructuras tradicionales de la política, surgió como una reacción visceral ante el hartazgo social. El detonante definitivo fue el femicidio de Kiara Páez, una adolescente de 14 años enterrada en el patio de la casa de su novio en Rufino, Santa Fe, en mayo de 2015. Ese crimen catalizó una convocatoria que el 3 de junio de ese año desbordó las plazas de todo el país. Detrás de la instalación del concepto y de la viralización del hashtag fundacional, existió el impulso inicial de un grupo de escritoras, periodistas y activistas que supieron traducir la indignación en un hito de movilización masiva. Con el tiempo, esa herramienta de visibilización y disputa simbólica abrió camino a una agenda que trascendió la consigna inicial para meterse de lleno en las estructuras económicas y judiciales que sostienen la violencia de género. A 11 años de aquella primera jornada histórica, las calles volvieron a ser el termómetro de una urgencia que no admite dilaciones. La movilización de este 3 de junio estuvo atravesada por el dolor profundo y la rabia ante el brutal femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Su nombre se sumó a las banderas de una plaza que se niega a naturalizar la crueldad y que volvió a ocupar el espacio público como la única herramienta legítima de resistencia. Lejos de las disputas partidarias tradicionales y los discursos de la grieta mediática, el documento central de este año recuperó la calle como un territorio de disputa real por la vida, la dignidad y la supervivencia de las mujeres y disidencias. Los puntos salientes del documento. El manifiesto unificado leído en la plaza fue un diagnóstico crudo del presente. El documento articuló reclamos históricos con demandas coyunturales urgentes, estructuradas en 4 ejes fundamentales. Emergencia nacional en violencia de género.
se exigió de forma unánime la declaración de la emergencia presupuestaria e institucional para frenar la escalada de femicidios, travesticidios y transfemicidios que sigue cobrándose vidas diariamente. Denuncia el desmantelamiento estatal. Las organizaciones apuntaron contra el vaciamiento de los programas territoriales de prevención, las líneas de asistencia y los refugios para víctimas, alertando que la retirada del Estado deja a los barrios a merced de la violencia organizada. Reforma judicial feminista y con perspectiva de género. El documento exigió el fin de la impunidad y de las dilaciones de la justicia. Se denunció la complicidad de los magistrados, que otorgan libertades anticipadas a agresores con antecedentes graves, transformando las denuncias previas de las víctimas en crónicas de muertes anunciadas. Precarización laboral e inclusión. Se reclamó por la brecha salarial, el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado que sostiene los hogares, y la efectiva implementación del cupo laboral travesti trans, señalando que la falta de empleo digno es el primer eslabón del desamparo. La asfixia financiera y la feminización de la deuda. El tema fundamental del documento de este año caló hondo en una raíz estructural que el caso de Agostina expone con dolorosa claridad. El sobreendeudamiento de las mujeres jefas de hogar y la urgencia de políticas de desendeudamiento soberano como una cuestión de vida o muerte. No se trata de una consigna abstracta de macroeconomía. Estar endeudadas en contextos de alta vulnerabilidad precariza las condiciones de existencia de los hogares monomarentales, empujando a las madres a depender de economías informales, financieras usureras o redes delictivas territoriales para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y alquiler. Cuando el Estado se retira y la asfixia financiera avanza, se rompe la autonomía de los hogares. Una madre endeudada y precarizada carece de la estructura material para sostener el cuidado efectivo de sus hijos. Esto genera un vacío que deja a las infancias y adolescentes expuestas en la primera línea de la violencia. La soberanía económica de los hogares es el primer anillo de protección. Sin recursos propios, las mujeres se ven forzadas a convivir con entornos violentos, a aceptar vínculos de dependencia peligrosos o quedar a merced de quienes manejan el dinero en los barrios bajo lógicas mafiosas. El documento de la marcha fue tajante. El endeudamiento de las mujeres es una forma de violencia machista y económica que disciplina los cuerpos y destruye la capacidad de proteger a las hijas de las garras del femicidio. Lo ocurrido con Agostina Vega no es un suceso policial más, es un síntoma de un Estado que ha hecho de la justicia una opción, no una obligación. El Poder Judicial asiste a que se filtren secretos de sumario para ensuciar a la familia de la víctima con la lentitud que tuvo para lanzar el alerta Sofía. Desde Locomoción TV y el estado de las luchas, nuestra línea es clara. No serviremos de vehículo para las campañas que hacen enterrar la verdad bajo el ruido de la grieta. La impunidad tiene nombres y apellidos y responsabilidades políticas claras. Exigimos que la justicia se centre en lo único que importa, el rigor de las pericias científicas para condenar a los responsables. Justicia por Agostina Vega, ni una menos. Suponer que las aberrantes violencias hacia las mujeres son cosas que el poder no tolera es pecar como el mínimo de ingenuidad suicida. Cuanto más poderoso es el macho, mayor es el encubrimiento del Estado y sus medios adictos. En el irreverente ya venimos tratando en 3 informes los casos de Melody Rakauskas y Candela Lizaga, en los que el sistema se esmera para defender a los popes revictimizando a las víctimas. Para cerrar el cuadro de situación de las violencias hacia las mujeres por parte del Estado, les mostraremos cómo responde el gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando las mujeres reclaman que son víctimas de violencia de género. ¡Vamos a los informes! La justicia no se rinde. Espinosa irá a juicio por abuso sexual. El derrumbe de otra maniobra peronista de impunidad. Tras años de blindaje político, operaciones mediáticas y chicanas en los pasillos de tribunales, la estrategia armada para salvar al varón de la matanza acaba de sufrir un impacto demoledor.
El pasado 17 de julio de 2026, la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el escandaloso sobreseimiento que la jueza Inés Cantizani le había regalado a Fernando Espinosa a comienzos de este año. La justicia no solo reincorporó formalmente a Melody Jacqueline Rakauskas como parte querellante, sino que le dio una orden directa y categórica al Tribunal Oral en lo Criminal número 16. A poner fecha y sentar al intendente en el banquillo para enfrentar un juicio oral y público de manera inmediata. El fallo de casación desnudó la arbitrariedad de la instancia anterior, que pretendió cerrar la causa declarando la falta de acción de la víctima luego de intimarla a nombrar abogado en un plazo irrisorio de 72 horas en vísperas de la feria judicial de enero. Para los camaristas, la situación de Rakauskas tras las sucesivas renuncias letradas no representó un desinterés, sino una clara condición de indigencia letrada y vulnerabilidad procesal que el Estado no podía utilizar como excusa para consagrar la impunidad del poder. ¿Cómo operó el manual de la patronal? Este avance hacia el debate oral no es un hecho aislado. Se da a pesar del engranaje de protección oficial que venimos denunciando y documentando minuciosamente en nuestras emisiones anteriores. Para comprender la dimensión de la resistencia que enfrentó la denunciante desde mayo de 2021, basta repasar los pilares del dispositivo de contención que rodeó al reo. Asimetría laboral y abuso de poder. La contratación de la víctima en la secretaría privada bajo opacidad e identidades de fantasía, seguida de la irrupción del intendente en su domicilio particular bajo excusas de gestión para forzar la agresión sexual. Amedrentamiento y violación de la perimetral. La causa no solo contempla el abuso sexual simple, sino también el delito de desobediencia judicial, debido a las reiteradas presiones, llamados e intentos de contacto que el entorno de la matanza ejerció sobre Rakauskas para obligarla a retirar la acusación, violando abiertamente la prohibición de acercamiento dictada por la justicia. El rol de los fiscales defensores. La insólita actuación de sectores del Ministerio Público Fiscal, con la fiscal Mónica Cuñarro a la cabeza, más preocupados por sembrar sospechas sobre la víctima y buscar el archivo del expediente que por impulsar la acción penal contra el poderoso. El blindaje político y corporativo. El respaldo explícito de la Federación Argentina de Municipios, FAM, los actos de blanqueo institucional y el silencio de las terminales mediáticas adictas al presupuesto oficial, que operaron en sintonía para invisibilizar el procesamiento y linchar públicamente a la denunciante. El camino de Espinosa al banquillo. El intento de cierre express pergeñado entre gallos y medianoche a finales de 2025 terminó convirtiéndose en un verdadero blooper procesal para la defensa. Al anular el sobreseimiento y ratificar la validez de las pruebas acumuladas, peritajes psicológicos, registros de antenas telefónicas y testimonios clave, la Cámara de Casación dejó sin margen a la burocracia judicial. Salvo un eventual recurso extraordinario ante la Corte Suprema que no suspende el trámite principal, el proceso marcha de manera indetenible hacia el Tribunal Oral número 16. Fernando Espinosa tendrá que responder ante los jueces por los delitos cometidos al amparo de su estructura de poder. La cobertura de este irreverente, que sostuvo la causa cuando todos miraban para otro lado, suma hoy una certeza irrefutable: la impunidad patronal tiene fecha de vencimiento. La revictimización y amedrentamiento del peronismo sobre Melody Rakauskas. El peronismo contra los abusadores. Y, depende. Si el acusado fuera un ciudadano común, estaría en Alcatraz. Siendo el patrón de la matanza, activaron el Estado para destruir a la víctima. Si un vecino de a pie, un chofer de colectivo o un comerciante de la matanza sumara en su contra un procesamiento por abuso sexual simple, una acusación por desobediencia judicial por violar la perimetral y un historial de acoso a la víctima, estaría esperando el juicio oral tras las rejas de un penal de máxima seguridad. No habría cámaras de televisión haciendo silencio, ni intendentes firmando comunicados de apoyo, ni fiscales buscando atajos para salvarlo. Sin embargo, cuando el acusado es el presidente de la Federación Argentina de Municipios y el varón político del distrito más poblado del país, la ley deja de aplicarse y se activa el manual de la impunidad peronista. El peronismo puede tener a un miserable como Guasora en sus filas y esconderlo a pocas cuadras de la propia casa, sin ponerse colorado, y eso que el pedófilo de Merlo no es intendente ni nada.
Imaginemos, o no imaginemos nada, veamos lo que pasa si el abusador es uno de los tipos con mayor poder dentro del peronismo y en su servilismo, tanto la militancia como la conducción no van a dudar en aniquilar a la víctima por el motivo que sea. La causa contra Fernando Espinosa no solo dejó al descubierto el delito inicial cometidos entre las paredes del hogar de la secretaria privada, sino algo mucho más oscuro. La utilización de toda la maquinaria del Estado, policial, judicial y mediática, para quebrar, estigmatizar y amedrentar a la mujer que se atrevió a denunciar al patrón. Porque para un peronista, sea lo que sea que haya hecho, no hay nada mejor que otro peronista. El arsenal de la revictimización. A lo largo de estos años, Melody Rakauskas no solo tuvo que lidiar con las secuelas del abuso denunciado en mayo de 2021, sino con una verdadera guerra de desgaste diseñada para forzar su renuncia. El operativo desplegado para salvar a Espinosa se ejecutó en 4 fases impecablemente coordinadas. 1. La difamación moral y el estigma de la prensa parapolicial. Ante la solidez de las primeras pruebas, las terminales periodísticas adictas al presupuesto oficial y los voceros de la defensa montaron el relato de la extorsionadora. Se instaló la hipótesis de una supuesta agente infiltrada encargada de seducir y chantajear dirigentes, juzgando la conducta de la víctima en los medios mientras se tapaba la gravedad del delito imputado. 2. La patologización de la víctima. Esta chica está loca. Cuando los informes oficiales confirmaron el daño psicológico compatible con la agresión sexual, la contramaniobra fue tildarla de inestable. Se filtraron datos de su vida privada, se la hostigó en pericias y se llegó al extremo institucional de sugerir que padecía delirios de persecución para restarle validez a su testimonio. 3. El amedrentamiento en el territorio. El acoso no fue solo de palabra. Rakauskas denunció seguimientos por parte de vehículos sin patente en las inmediaciones de su domicilio, llamadas amenazantes para exigirme que levantara la denuncia, origen de la causa por desobediencia que arrastra el intendente, y amedrentamientos violentos en la vía pública, incluyendo un siniestro vial no esclarecido que la terminó dejando internada en terapia intensiva. 4. La asfixia procesal y el acoso judicial permanente. Por último, el propio aparato judicial operó como brazo ejecutor del desgaste. Mientras a Espinosa le garantizaban plazos eternos, a la víctima la notificaban en su casa de causas armadas en fueros locales para obligarla a gastar recursos y tiempo en defenderse de contraacusaciones, empujándola finalmente a la trampa de la falta de patrocinio letrado que la Cámara de Casación definió acertadamente como indigencia letrada. Será el final de las aberraciones para protegerlo Espinosa. Toda esta batería de agresiones tuvo un solo objetivo: evitar que el capo del municipio enfrente a un tribunal, como sentenció la propia víctima en sus apariciones públicas. A mí me trataron de loca, de prostituta, pidieron internarme en un psiquiátrico, dijeron que extorsionaba hombres y nada era verdad. El fallo de casación que revoca el sobreseimiento exprés y ordena fijar fecha para el debate oral no solo es un triunfo de la denunciante, sino un mamarracho para los comunicadores y operadores que usaron sus espacios para proteger al poder. Todo el aparato que montaron durante años para ensuciarla choca hoy contra una realidad ineludible. El expediente está intacto y Espinosa tendrá que sentarse en el banquillo. Si llegaron a estos extremos, dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciando y revictimizando a Melody Rakauskas. Es más, creemos que el ninguneo de los últimos meses dejará paso a más virulentos y aberrantes intentos de revictimizarla. La revictimización preventiva de Candela Arizaga. Página 12. Siempre firme junto al macho. Tal como ya se advirtió de manera sistemática al analizar la matriz de amedrentamiento y hostigamiento contra Melody Rakauskas, los dispositivos de protección corporativa y política no tardan en activar su manual de impunidad ante denuncias por violencia de género. Sin embargo, el aparato mediático y parapolicial ha roto sus propios récords de velocidad. En el caso de Candela Arizaga, se tomaron apenas horas para estructurar una operación de prensa revictimizante basada en la falsificación de los hechos. Final de fiesta. El cinismo gráfico con el que ocultaron la violencia de género. La prueba física de esta complicidad corporativa quedó plasmada de manera obscena en la edición impresa de este miércoles. El caso que involucra al exdiputado fue prolijamente camuflado y lavado en la portada principal.
En lugar de tratar el hecho con la gravedad institucional de una denuncia por violencia de género y privación de la libertad, el Pasquín utilizó el recuadro superior izquierdo para catalogar el calvario de la víctima bajo un título bizarro e indignante: Final de fiesta. Debajo de esa carátula de impunidad, que intenta reducir una persecución criminal a un simple descontrol nocturno, el texto de tapa sepulta y desvía la noticia, enviando al lector a las páginas interiores bajo el condescendiente resumen de que el dirigente fue demorado y luego liberado. Allí, una vez ejecutado el desvío, el diario sepulta la noticia en la página 14, sección Sociedad, bajo otro titular escandalosamente protector que pretende victimizar al propio agresor. Día difícil para Facundo Moyano. En el interior del Pasquín impreso, mantuvieron de forma permanente la nota que instala la supuesta alucinación de la víctima, demostrando que no fue un error digital de madrugada, sino una decisión editorial deliberada desde el cierre de la edición en papel, para condicionar la agenda del amanecer. El espacio en tapa no se define por el valor de la noticia, ni por la protección de las mujeres. Se administra como un escudo lingüístico de impunidad para los propios. La revictimización en pocos renglones. El modus operandi desplegado en las últimas horas en portales como Página 12, cuyos feeds RSS evidencian manipulaciones de prefechado cronológico para instalar su relato antes de que la verdad salga a la luz, replica de manera idéntica las fases de desgaste denunciadas en causas de abusadores del poder político. En su intento por blindar al acusado, la prensa adicta al presupuesto difundió la siguiente construcción informativa. Candela Arizaga, la influencer de 23 años que fue vista caminando semidesnuda y visiblemente desorientada por Avenida del Libertador, negó este martes que el exdiputado Facundo Moyano la haya golpeado y también descartó que hubiera existido una privación ilegítima de la libertad. Según su testimonio ante la Unidad de Violencia de Género, en la madrugada de este martes, se encontraba reunida con Moyano y la situación se descontroló luego de que ambos consumieran drogas. Sin embargo, de acuerdo con su declaración, el hijo del histórico dirigente de camioneros Hugo Moyano no la golpeó ni le hizo nada. El informe de la médica legista incorporado a la causa consignó una lesión en la rodilla de la influencer, compatible con una caída que la mujer habría sufrido en la calle, sin que se registraran otras lesiones. Las bases de la operación de impunidad. Frente a esta burda operación, la realidad técnica del caso destruye el relato del medio revictimizante punto por punto. Fabricación de declaraciones inexistentes. Hoy la prensa oficialista intenta clausurar el debate judicial, transformando actas de intervención policial tomadas de urgencia en la vía pública en una supuesta declaración testimonial formal. Candela Arizaga no prestó declaración formal ratificada ante el fiscal de la causa. Su propio abogado, Diego Estorto, descalificó de forma tajante el accionar mediático advirtiendo en televisión: ¿cómo le van a tomar declaración a una persona así? No puede ser válida una declaración, sea cual fuere, a menos de 24 horas de lo que pasó. Complicidad y comisión del delito. Aun si esta versión fuera real, la difusión deliberada de actas de procedimiento o supuestas declaraciones en sede judicial, que forman parte de una etapa de investigación reservada, constituye un delito penal grave por violación del secreto de sumario. Esto demuestra que el aparato mediático no tiene escrúpulos en quebrar la legalidad con tal de ejecutar su estrategia de encubrimiento. Explotación de la vulnerabilidad médica. Utilizar el estado de confusión, shock o desorientación de una víctima asistida para instalar que ella misma negó los golpes, equivale a la misma estrategia de patologización utilizada en el pasado para restarle validez a un testimonio. La defensa técnica confirmó públicamente que la joven está en shock, bajo tratamiento médico y que no recordaba con exactitud lo sucedido por haber atravesado una noche de extrema gravedad, por lo que el armado periodístico que busca fijar un prematuro testimonio de inocencia carece de todo sustento fáctico y legal. Tergiversación invertida de la defensa. En una maniobra de cinismo explícito, los operadores mediáticos pretenden presentar las aclaraciones del abogado de la víctima, quien remarcó que la joven no estaba en condiciones de lucidez legal al momento del procedimiento policial, como si fuera una validación o convalidación del relato de inocencia del agresor. La operación del vicio procesal a través de la filtración provocada. El eslabón más sofisticado de esta estrategia es el que expone la perversión absoluta del aparato de defensa, que lejos de ocultarlo, dejaron trascender de manera masiva y coordinada que Facundo Moyano se negó a someterse a los peritajes de sangre y orina.
Al inundar las redacciones con esta pieza clave de la intimidad penal, mientras el acusado permanecía formalmente detenido, los operadores buscaron forzar un quiebre explícito del secreto de sumario. Esta maniobra persigue un doble propósito corporativo. Por un lado, licuar la gravedad instalando la versión de la alucinación colectiva. Por el otro, y fundamentalmente, sembrar las bases para hacer caer toda la causa penal mediante un planteo de nulidad técnica. La estrategia consiste en utilizar la ilegalidad de sus propias filtraciones mediáticas como un boomerang judicial, argumentando una contaminación irreversible del expediente que anula las garantías procesales del imputado. Mientras el periodismo parapolicial peronista monta operaciones de madrugada, modificando horarios digitales para blindar a sus referentes, el expediente judicial avanza de oficio sostenido por las pruebas materiales, las cámaras de seguridad de Belgrano y los peritajes tecnológicos recopilados por las autoridades judiciales independientes. La verdad no se tapa con cables de prensa editados a conveniencia. Con esta cobertura, queda demostrado que Página 12 ha inaugurado una nueva variante editorial. La perspectiva de género siempre firme junto al macho. La red de medios por la revictimización. La operación de revictimización preventiva analizada, aquí no se limitó a un solo portal. Se consolidó a través de una red de amplificación en las principales cabeceras de noticias del país, que operaron en bloque para instalar el mismo relato exculpatorio. Al procesar de manera acrítica las filtraciones de las actas de calle de la policía de la ciudad, estos medios cometieron la grave falta periodística de presentar dichos preliminares en situación de shock como si fueran una declaración judicial formal, omitiendo que la víctima nunca ratificó ni prestó testimonio ante el fiscal Julián Pistone. A continuación, se detalla el rol y el accionar de los grandes medios nacionales en esta maniobra de desinformación. Infobae. El quiebre del secreto de sumario. Este portal fue uno de los principales encargados de darles entidad de verdad jurídica a las actas preventivas de la comisaría. Incurrieron en una flagrante violación de las etapas de reserva de la causa al publicar y desmenuzar supuestos fragmentos de un testimonio bajo el título de lo que la joven declaró. Su estrategia consistió en fijar de manera ultraveloz en la opinión pública la premisa de que no hubo golpes ni privación de la libertad, operando de forma funcional al blindaje del acusado antes de que intervenga el debido proceso legal. La Nación. La validación institucional de la filtración. En su artículo, el medio no dudó en titular de forma taxativa que declaró la presunta víctima de Facundo Moyano, validando una falsedad ideológica desde el encabezado. Presentar comentarios espontáneos vertidos ante los efectivos policiales en la vía pública durante la madrugada del incidente como una declaración formal de la víctima ante las autoridades competentes es una manipulación técnica que busca restarle valor y credibilidad a cualquier futura ratificación o ampliación judicial de la afectada. Todo Noticias. La contradicción explícita y la patologización. El canal de noticias replicó idéntico libreto, pero dejando al desnudo una contradicción violenta en sus crónicas sobre los allanamientos. Mientras su discurso afirmaba que la influencer negó una agresión, los datos del propio caso debían admitir que el informe de la médica legista ya había constatado físicamente la existencia de lesiones. Al igual que en la matriz de amedrentamiento observada en el caso de Melody Rakauskas, el foco se desvió deliberadamente de la prueba material objetiva hacia la supuesta confusión de la víctima, explotando su estado de vulnerabilidad para restarle sustento legal a la imputación de oficio de la Fiscalía. La confluencia de estas terminales informativas demuestra que la asfixia mediática actuó de manera coordinada. Ninguno de estos medios priorizó el rigor de esperar una declaración testimonial válida ni las resoluciones oficiales del expediente judicial. Prefirieron montar una impunidad preventiva y causales de nulidad que colisiona directamente con los protocolos básicos de protección en casos de violencia de género. Kicillof hostiga y amedrenta a trabajadoras que denuncian violencia de género en La Plata. En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la marcha contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el gobernador bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género. El acampe pacífico recibió como respuesta del gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan
a nadie, se ve que a Kisilov, sí, y que se manifestaban de manera pacífica. El peronismo bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia, o es pionero en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social. No nos sorprende esta reacción del peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del pueblo. Exigimos el inmediato retiro de las tropas de Kisilov de las inmediaciones de la Plaza San Martín de la Plata y la reincorporación inmediata de las compañeras despedidas de Astilleros Río Santiago. Nunca Estado y jamás patrulla. El festín de este depredador no tiene fin. Mientras el sentido común se desangra, el sistema judicial y estatal premia a los personajes más oscuros de la casta. Analizamos la radiografía del caso Pedro Brigger. Tras embolsar 78 millones de pesos de RTA en un acuerdo express, el hombre fuerte de la geopolítica del peronismo ahora reclama una actualización de intereses que elevaría la cifra a más de 400 millones. Hagamos memoria, 19 mujeres denunciaron acoso y agresión sexual sistemática. La respuesta del Estado no fue proteger a las víctimas, sino soltar la billetera para los amigos del poder. El no va más del cinismo y la avaricia combinadas en un solo machito. ¡Vamos a las imágenes! El festín del depredador reclamando un premio de millones. Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brigger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina. Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina, RTA un arreglo express para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema, el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos. Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brigger debió salir a la luz pública a pedir perdón no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador progre y una impunidad amparada en los despachos oficiales. Sin embargo, frente al reclamo del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre. La billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente. RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más. Es el modelo exacto del cínico incorregible. Se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todes, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas. Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad. Así llegamos al cierre de la 30ª emisión regular de este discurso del estado de las luchas. Les rogamos como siempre que no dejen de registrar, nadie puede prohibírtelo, absolutamente nadie. Mientras exista el artículo 14 de la Constitución Nacional se van a tener que apañar los mentecatos que nos dominan.
podés registrar todo, pero mucho ojo, al momento de publicar te caben las generales de la ley. Hagamos lo imposible sin heridos ni detenidos. Cuídense mucho que para la revolución les necesitamos a todos. Sin más que contarles, les abrazamos con el cariño de siempre.